Buen día, encantado Facundo y Valentina. Bueno, el gusto de saludarte y de verte también. Le contamos a la audiencia de la radio que también está saliendo ahí por Zoom, ¿no? Eh, sí, lo que ustedes consideren propio para esta conversación nuestra. Bueno, contábamos un poco tu historia, quién eras, que llevas más de 50 años y que estás viviendo en Kibutz. No sé si seguís allí. ¿Qué tan lejos está Kibutz de la Franja de Gaza? Ok, entonces es así. Mi nombre es Moshe Rosen y con mi esposa Diana vivimos hace ya 50 años en el kibutz Nir Itzhak, que se encuentra prácticamente pegado a la franja de Gaza, a solo 3 kilómetros de Gaza, más precisamente de Han Yunis, de la ciudad de Han Yunis, y a su vez también a aproximadamente 7-8 kilómetros de la frontera con la República Árabe Egipcia. Bien. Moishe, contábamos tu historia y tu historia tiene la particularidad de que vos y tu señora fueron secuestrados por el grupo Hamas. Quiero que le cuentes a nuestra audiencia cómo fue esa situación. ¿Era habitual que sonara la alarma y ustedes fueran a la pieza de seguridad? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué es lo que le llamó la atención o las alertas de ese día que la alarma sonó y que fue distinto? Bueno, aquel día comenzó efectivamente a las 6:30 de la mañana. Estamos hablando del sábado 23 de octubre del año 2023 y a las 6:30 de la mañana comienza una oleada de misiles desde la franja de Gaza. Hay que destacar en este sentido que durante muchísimos años, lamentablemente, nosotros ya lo tomamos como cierta rutina que de tanto en tanto sufrimos ataques, agresiones de esta naturaleza por parte de la Yihad Islámica y del grupo terrorista Hamas. Pero en esta circunstancia, y esa es la enorme diferencia y lo que distingue esta fatal jornada de circunstancias anteriores, es que este ataque de misiles fue acompañado por una invasión terrestre motorizada que durante muchas horas y de modo masivo acosaron no solamente a nuestra población, al kibutz Nir Yitzhak, sino prácticamente a toda la región del Negev occidental lindante con la franja de Gaza. ¿Cómo los agarró ustedes, jamás? ¿Qué estaban haciendo en su casa esa mañana? ¿Estaban los dos allí? Bueno, en realidad yo habitúo levantarme muy temprano, así que a esa hora ya estaba despierto. Eh, en los últimos años yo regresé a la universidad, no como profesor, sino como estudiante de historia, y entonces aproveché aquellas horas tranquilas de las 6 de la mañana para la lectura. Y esta lectura fue interrumpida por lo que les estoy relatando. Y cuando nosotros nos percatamos de que se trata entonces de algo más que una bola de misiles, porque contra los misiles tenemos un refugio aledaño a nuestra casa que nos permite protegernos de forma muy efectiva frente a ese tipo de agresión. ¿Y eso es algo común, Eh, Moye? ¿Todas las no, casas tienen un refugio de la zona? sí, prácticamente todas las viviendas, porque estamos hablando de una situación bélica que se prolonga desde hace muchísimos años. Y entonces el Consejo Regional Escol, que es digamos así, la autoridad municipal de nuestra zona, construyó eh,
o se encargó de facilitar estos refugios que son imprescindibles para nosotros, pero también para otras instancias, como por ejemplo para escuelas, jardines de infantes, clínicas, etcétera. Y entonces, como estábamos contando, mi señora y yo entramos en el refugio, estuvimos varias horas allí hasta que escuchamos un ruido tremendo y entendimos de que los agresores invadían nuestra casa y deseaban irrumpir también en el refugio. Mi señora y yo logramos sostener con nuestras magras fuerzas la puerta del refugio, pero fue allí donde los efectivos militares del Hamas hicieron un disparo de ráfaga de ametralladora que atravesó la puerta y nos hirió gravemente a Diana y a mí. ¿Qué fueron heridos por la bala? ¿Impacto de alguna esquirla? ¿Impacto de algún pedazo de No, cemento? por el impacto de los disparos de metralla ejecutados por los invasores. Y en ese momento, entonces, claro, como nosotros tratábamos de mantener la puerta del refugio cerrada, podemos decir de que tuvimos éxito, porque ellos empujaban desde afuera y no lograban abrirla. Y entonces fue ante el fracaso de ese intento de ellos, eh, fue que hacen ese disparo de metralla que me atraviesa la mano izquierda a mí y hiere en la mano derecha a Diana. La puerta en ese momento se abre y los terroristas nos dan la orden de acompañarlos. Ellos ven que estamos metidos. A pesar de ellos insisten en que nos van a secuestrar rumbo a Gaza. Moisés, ¿se logra pensar allí? ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste en algún momento, digo, temor por tu vida, ¿no? Cuando escuchaste los disparos, más allá de que ya llevaban horas allí intentando abrir la puerta y que sabías que estaban del otro lado, si en algún momento temiste por tu vida y si se logra pensar con claridad en esas situaciones. Claro, claro que existe un temor por la vida, y yo creo que eso fue, quizás es digamos, la vinculación paradójica entre la herida y nuestra salvación. Porque ante la situación que se había creado, en la cual nosotros inundábamos el piso de sangre, era una cosa tremenda. Fue en ese momento que resolvimos no acceder de ninguna manera, no rendirnos y preferir morir en el lugar antes de salir a Gaza. Y allí se produjo un diálogo muy tenso, pero también muy breve con nuestros captores, cuando ellos insisten llevarnos en un vehículo que tenían que llegar en unos instantes, según anunciaron, para llevarnos a Gaza, y nosotros le anunciamos que no tenemos ni siquiera posibilidad de ir porque estamos tan mal que no vamos a sobrevivir. Yo Claro, estoy entre paréntesis, yo creo que eso es verdad. No íbamos a sobrevivir en Gaza ante la gravedad de nuestras heridas. Y es así como nos dimos vuelta, Diana y yo, y nos fuimos corriendo con las poquitas fuerzas que nos quedaban. Y yo les aseguro que tenía la total certeza de que nos iban a ultimar, de que íbamos a escuchar oír el disparo que iba a poner fin a toda esta pesadilla. ¿y todo eso en el transcurso de cuánto? ¿De cuántas horas? Bueno, luego de ser heridos, como relatábamos recién, nos arrastraron
por una cantidad de lugares. Pienso que lo hicieron para no ser descubiertos por alguna patrulla de las Fuerzas de Defensa de Israel, y eso también agravó nuestra herida hasta que nos llevaron eh, a una cerca que es el límite del kibutz, y es desde allí donde programaban secuestrarnos a Gaza, a la franja de Gaza. Eh, y nosotros tuvimos una resolución que es una resolución de mucho riesgo, que es más intuitiva que reflexiva. Probablemente si lo hubiese pensado mucho no lo hubiésemos tomado ese riesgo. Alguna gente hasta el día de hoy se pregunta cómo fue que no hicieron el disparo de muerte, los disparos finales. Y existen distintas ideas. Muy probablemente lo que incidió es que ellos vieron lo mal que estamos y entonces iban a llevarse cadáveres. Y aunque secuestraron cadáveres, inclusive en mi kibutz, hasta este momento hay dos cadáveres de compañeros nuestros que están secuestrados todavía por el Hamas y la Yihad Islámica. Ustedes quizás escucharon sus nombres: Lior Rudaev, que es también de origen argentino, y Tal Jaime, que es nacido en el kibutz, y ambos fueron asesinados y todavía están secuestrados en Gaza. Y probablemente en ese momento ellos se dieron cuenta que no tenía sentido, porque fíjense ustedes que aparte de herirnos y tratar de secuestrarnos a nosotros, ellos también robaron pertenencias de nuestra casa. Y entonces es así: se trataba de 5 efectivos militares y un civil que vino de Gaza con el propósito de robar. Entonces, en el coche que supuestamente iba a llegar, entonces no sé si íbamos a entrar todos, o sea, nuestros captores, todo lo que se llevaban. Yo Claro, creo que sí. eso también influyó en el hecho que podamos todavía, en el hecho que hoy pueda conversar con ustedes. No, Moshe, te consulto por algo que es el tema de hoy día. ¿Dónde estás viviendo vos? ¿Seguís viviendo en el mismo lugar? ¿Seguís estando a 3 kilómetros de la Franja de Gaza? En este momento no estamos en nuestro kibutz en Yitzhak, todavía no hemos regresado, por el motivo que estamos bajo control médico. Fíjense ustedes, ya pasaron 2 años, pero todavía no nos pudimos recuperar de nuestras heridas. Yo estoy atendido por un cirujano del centro hospitalario Adasa del Monte Scopus en Jerusalén, que está haciendo todo lo posible para reconstruir mi mano, que fue destrozada totalmente por aquellos disparos. Y entonces necesitamos una atención clínica permanente. Afortunadamente tenemos un respaldo médico muy importante, y eso realmente nos ayuda, y espero que en el momento que podamos recuperarnos mejor, no digo definitivamente, pero estar en mejores condiciones, podamos volver a nuestra casa, porque nuestra casa está en Yitzhak. Claro, y Moshe, ¿recibieron atención psicológica después del ataque? ¿Cómo quedaron ustedes después de eso emocionalmente, ¿no? Y mentalmente? Porque me imagino que más allá de las heridas físicas, la herida emocional, la herida mental debe ser muy grande también. Efectivamente, tenemos un acompañamiento psicológico muy positivo, cuya función principal, porque acá no se puede, digamos así, no se puede borrar tan traumática situación vivida, pero lo que sí logra este acompañamiento psicológico
es que nosotros podamos, por ejemplo, hacer lo que estamos haciendo ahora, y es conversar, relatar lo que nos sucedió sin vivirlo con la tremenda angustia que teníamos en los primeros tiempos al revivir el ataque y el secuestro. Bien, Moshe, te consulto, si te dieran la oportunidad de volver a elegir vivir allí, ¿volverías a elegir Kibutz con todos sus problemas? Digo, no los problemas de la ciudad, sino los problemas limítrofes, ¿no?, que tienen allí. Yo tengo fe en el futuro y espero de que, no sé si en los próximos días, pero en algún momento pronto podamos llegar a una situación de fin de la beligerancia actual y de concretar, no sé si la paz, pero algún tipo de convivencia que permita la seguridad para aquellos que trabajamos, construimos, educamos en el kibutz Nir Yitzhak y en toda la región del Negev occidental, que es una zona muy fructífera y muy hermosa, a la cual yo no quisiera renunciar. ¿Y cómo te tomó el acuerdo permanente de paz firmado ayer por Donald Trump? Vos que has estado en la región, vos que has vivido allí, que sabés de primera mano los conflictos que tienen, ¿no? ¿Crees que este acuerdo es un gran primer paso o es un paso en falso? Bueno, tú lo defines como un acuerdo permanente y en ese sentido todavía me atrevo a colocar un signo de interrogación si realmente este va a ser un acuerdo estable. Eh, yo lo apoyo solamente como un primer paso. Lo que sucede es que es un programa tan complejo que ya desde el vamos está sujeto a interpretaciones diversas, inclusive contradictorias, obviamente opuestas de parte de los adversarios, en este caso el Estado de Israel por una parte y por otro lado el grupo Hamas que sigue gobernando en Gaza. Mi idea es que todo tiempo de que un grupo terrorista del Islam radical que promueve la expansión militar de su credo, porque ese es el sentido, esa es la intención de este grupo. Van a estar al mando de la franja de Gaza, va a ser muy difícil lograr un acuerdo definitivo. No, y también teniendo en cuenta que por lo que hemos podido investigar, por lo que hemos podido leer, ustedes tenían buen vínculo con la gente palestina, ¿no? Limítrofe, aledaña donde vivían ustedes. ¿Cómo era ese vínculo? ¿Tenían diálogo? Bueno, yo personalmente era parte de lo que se denomina el Foro por la Convivencia con Gaza, y nosotros manteníamos una relación inclusive amistosa con palestinos de Gaza, eh, pero acá hay que hacer la salvedad de que mientras nosotros obrábamos con absoluta libertad, nuestros interlocutores de la Franja de Gaza fueron perseguidos y en muchos casos apresados y luego exiliados. Eh, de manera que para nosotros no fue una sorpresa en ese sentido, fue una sorpresa la gravedad del ataque, pero no fue una sorpresa el tipo de hostilidad y el tipo de terror que despliega jamás, porque el Hamas, aparte de desarrollar toda una política de odio, de muerte contra nosotros, se dedicó constantemente a la represión de todo tipo de oposición, considerando también opositores a gente como la que nosotros estábamos de alguna manera vinculados, que eran también
deseosos de algún tipo de convivencia y de trabajo en común. Moshe, en el día de la firma del acuerdo de ayer, Trump de hecho estuvo en Jerusalén, de ahí voló a Egipto y de Egipto volvió a los Estados Unidos. Pero el acuerdo es firmado por Qatar. ¿Y por qué introduzco a Qatar? Porque Qatar ha sido uno de los principales financiadores de Hamas y firmó el acuerdo ese de paz. ¿Es una buena noticia esa que Qatar se haya alineado a este acuerdo también? Bien, este es un tópico muy difícil de abordar en una breve charla. Es un tema que requiere, amerita un debate un poco más amplio, porque tú mencionas a Qatar, pero él también introdujo a Turquía. O sea, Sí, Qatar financió al Hamas, pero Turquía, hasta hace unos pocos días, eh, hablaba pestes de Israel y prácticamente se plegaba a la política de odio y de muerte del Hamas y de la Yihad Islámica. Ahora, esto responde a una estrategia de Trump que yo creo que no solamente a mí, sino a gente que se dedica al estudio eh, geopolítico, también le va a resultar difícil descifrar todavía, porque el presidente norteamericano tiene ese tipo de actitudes que por momentos parecen totalmente sorpresivas e imprevisibles, pero por otro lado parecían ser parte de una estrategia un poco más estudiada. Yo no me atrevería a decir ni lo primero ni lo segundo. O sea, no sé hasta qué punto es espontáneo y no sé hasta qué punto este es un plan serio y duradero. En fin, son una de las tantas incógnitas de este tiempo. Claro, es un trato paliativo, ¿no? Monje, para ir cerrando, me interesa preguntarte, ¿vos tenés familia en Argentina? Sí, tengo mi hermano y tengo mis sobrinos en Argentina, sí. Bueno, ¿y qué decía tu familia, no? El estar tan lejos y no tener novedades de ustedes durante ese 7 de octubre y los días posteriores. ¿Cómo estaba tu familia? Y también, si tenés más familia en Israel, bueno, ¿cuál fue la situación de ellos durante este 7 de octubre? Voy mirándolo, ¿no? 2 años para atrás. Fíjense ustedes de que mis hijos, Eitan y Jonathan, se salvaron por un pelito, porque ellos tenían que estar con nosotros aquel sábado 7 de octubre. Ellos, estaban compartiendo nuestro fin de semana. Mi hijo Eitan también vive en el kibutz y mi hijo mayor, Jonathan, que es guía de turismo, nos vino a visitar con su esposa y con sus hijitos. Pero por una decisión tomada horas antes y que no tenía nada que ver con lo que iba a suceder, porque nadie en el mundo podía predecir que esto iba a pasar, Claro. decidieron esa noche, la noche anterior, o sea, la noche del viernes 6 de octubre, volverse a sus casas. En el caso de mi hijo menor, decidió aprovechar los últimos días del verano para ir con su señora a la playa y en el caso de mi hijo mayor de volver a su casa. De lo contrario, hubiésemos estado todos en el refugio y no me cabe duda de que nuestros agresores, captores, hubiesen asesinado, como hicieron en otros lugares, asesinado a toda la familia, inclusive a los niños. Moshe, queremos agradecerte la comunicación telefónica. En alguna oportunidad te volveremos a llamar para que nos des un cuadro, ¿no? de la situación allí y trates de explicarnos, como lo has hecho de muy buena manera, los incidentes que está viviendo la región. Y un beso muy grande a Diana también, que no la hemos podido ver, pero un saludo muy grande.
Gracias y un abrazo a ustedes. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Hasta allí la palabra de Moshe Rosen. Él fue secuestrado el 7 de octubre del 2023, logró escapar por Hamas. Estaba allí en la región de Kibutz, a 3 kilómetros de la Franja de Gaza. Tomó como una buena iniciativa el acuerdo firmado, pero insiste en que es algo muy complejo que, más allá de la palabra momentáneo que yo le preguntaba, me decía, más allá de momentáneo, esto requiere de muchísima cooperación internacional y es un tema muy complejo, pero su historia de vida es la historia de tantos otros que no pudo ser contada, porque la Franja de Gaza fue arrasada, porque también es cierto que jamás irrumpió en Israel y masacró a mucha gente ese 7 de octubre del 2023. Incluso las personas que estaban en esa fiesta electrónica, muchas fueron secuestradas y la mayoría de ellas asesinadas. Incluso 2 amigos que no le han sido devueltos los cuerpos, que ya saben que fueron asesinados, pero tienen los cuerpos jamás todavía y le quieren dar sepultura y Moshe pedía por ello. Una nota muy interesante que hemos tenido. Tande, ¿volvemos? Vamos.